¿Sabías que algunos objetos en tu dormitorio pueden estar bloqueando tu paz espiritual sin que te des cuenta? La Biblia nos advierte: desháganse de los dioses ajenos que están entre ustedes y purifíquense. Génesis 35:2. Este versículo no solo habla de ídolos físicos, sino de todo aquello que contamina el alma y aleja la presencia de Dios. A medida que envejecemos, nuestro entorno debe reflejar más santidad, más propósito, más intimidad con el Creador. Pero muchos mantienen cosas que silenciosamente alimentan la ansiedad, el apego al pasado o incluso el pecado. Hoy veremos cómo ciertos objetos aparentemente inofensivos pueden estar interfiriendo con la paz que Dios desea darte. Te mostraremos cómo identificar y retirar estos elementos para renovar tu dormitorio como un lugar de descanso físico y restauración espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti al limpiar tu espacio con propósito? Hay cosas que no parecen peligrosas, pero lo son. Objetos que se guardan por nostalgia, por costumbre o por miedo a soltar el pasado, y que sin darnos cuenta terminan deteniendo nuestro avance espiritual. No están escondidos en lo profundo de la casa, ni enterrados en algún cajón olvidado, sino justo allí, al lado donde dormimos, en el lugar más íntimo, en el espacio que debería ser consagrado como un santuario de paz. ¿Cuántas veces nos acostamos con el corazón inquieto, sin saber que la atmósfera que nos rodea está cargada por recuerdos que no hemos soltado? La Biblia dice en Isaías 43:3, 18-19: no recuerden las cosas pasadas, ni consideren las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Esta palabra no es solo un llamado a mirar hacia adelante, sino una advertencia. Aferrarse al ayer impide que recibas lo que Dios está preparando hoy. Con el paso de los años, es normal acumular cosas. Algunas nos recuerdan momentos felices, otras nos conectan con personas o etapas que marcaron nuestra vida. Pero cuando esos objetos están anclados a heridas, traumas, amores rotos o pecados superados, dejan de ser recuerdos y se convierten en estorbos. Muchos conservan cartas de un amor que terminó mal, fotografías de una época de rebeldía, regalos que llegaron en momentos de oscuridad o adornos que fueron testigos de caídas. Y sin saberlo, cada noche se acuestan en medio de voces que susurran lo que ya no son, lo que Dios ya perdonó, pero que ellos siguen arrastrando. La palabra de Dios nos recuerda en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdad espiritual que muchos ignoran cada vez que permiten que su dormitorio se llene de ecos del pasado. Recuerdo el testimonio de una mujer que, después de muchos años de cargar con un espíritu de tristeza, decidió pedirle al Señor dirección para recuperar su paz. Durante un tiempo de oración, sintió que debía limpiar su habitación. No entendía por qué. No había suciedad, todo estaba ordenado, pero obedeció. Revisando sus cajones, encontró una caja que había olvidado. Dentro había cartas de un hombre con el que vivió una relación marcada por la violencia, una relación que destruyó parte de su autoestima y su fe. Las había guardado por si algún día, como si fuera necesario mantener vivo algo que Dios ya había enterrado. Esa noche quemó todo, lloró, oró y por primera vez en años durmió en paz. No porque las cartas fueran poderosas en sí mismas, sino porque representaban una cadena que aún no había roto. Los objetos tienen memoria espiritual. En el mundo natural pueden parecer simples cosas, pero en el mundo espiritual muchas veces cargan un peso que influye en nuestra atmósfera. Cuando Jacob regresó a Betel para encontrarse con Dios, lo primero que hizo fue purificarse y eliminar de su casa los objetos que no glorificaban al Señor. Génesis 35:2 lo narra con claridad. Entonces dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Este acto no fue simbólico, fue real. Entendió que la presencia de Dios no habita en medio de cosas contaminadas. Lo que está en tu habitación no es neutro.
Si no glorifica, estorba. Si no edifica, derrumba. Si no te conecta con el cielo, te ata al pasado. Muchas personas, al envejecer, sienten que ciertas cosas deben quedarse por valor sentimental. Pero la madurez espiritual no se mide por la cantidad de recuerdos que acumulamos, sino por la capacidad que tenemos de soltar lo que ya no nutre. Hay quienes no pueden orar con libertad en su habitación porque tienen a la vista un retrato de alguien que los traicionó, un objeto de una relación que terminó en adulterio, un regalo que llegó en medio del pecado. ¿Cómo puede haber comunión con el Espíritu Santo en un ambiente lleno de memorias que lo entristecen? Efesios 4:30 lo dice claramente: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu no es solo con palabras o actos. También lo hacemos cuando permitimos que espacios sagrados sean invadidos por cargas que no hemos entregado. La habitación es espiritualmente un lugar de reposo y revelación. Fue allí donde Dios se le apareció a Samuel mientras dormía, llamándolo por su nombre. Fue en la intimidad del lecho donde José recibió sueños proféticos que marcaron el rumbo de su vida. Fue también en lo secreto de su cuarto donde Daniel se postraba 3 veces al día para clamar a Dios. Pero ¿qué sucede cuando el dormitorio ya no es un santuario sino un almacén de emociones no resueltas? Lo que está guardado bajo la cama, en el armario o incluso detrás de la puerta puede ser la barrera invisible que impide que la voz de Dios sea escuchada con claridad. Porque donde hay desorden espiritual hay confusión. Donde hay ataduras emocionales hay silencio de lo alto. Y donde hay nostalgia no sanada, hay interferencia para la revelación. Muchos envejecen creyendo que ya lo han superado todo, pero el verdadero crecimiento se manifiesta cuando somos capaces de mirar a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿qué estoy permitiendo que permanezca conmigo, aunque Dios ya me dijo que debía dejarlo atrás? Esa pregunta puede doler, porque confronta, porque nos obliga a mirar cosas que tal vez hemos decidido ignorar. Una Biblia arrumbada en el fondo del cajón que nunca abrimos. Un diario de juventud lleno de pensamientos oscuros que jamás quisimos procesar. Un perfume que aún huele a una historia que no terminó bien. Cosas pequeñas, pero con un impacto profundo. La madurez espiritual no nos llama a acumular, sino a discernir. Hebreos 12:1 nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese peso no siempre es visible, a veces es emocional, otras veces está guardado justo al lado de nuestra almohada. No se trata de vivir sin recuerdos, sino de no permitir que esos recuerdos ocupen el lugar que solo le pertenece a Dios. Cuando el pasado está más presente que el futuro que Dios quiere construir contigo, hay un problema espiritual que debe ser atendido. Y ese problema muchas veces comienza con lo que decidimos conservar. El enemigo no necesita grandes puertas para entrar. Le basta con un objeto al que aún le damos poder emocional. Y es ahí donde la batalla comienza a perderse. En la permisividad, en la nostalgia no rendida, en el apego a lo que ya no debe ser parte del presente. La mujer de Lot se convirtió en estatua de sal porque, aunque físicamente salía de Sodoma, su corazón aún miraba atrás. Así le sucede a muchos. Salieron de relaciones tóxicas, abandonaron prácticas del mundo, vencieron adicciones, dejaron atrás etapas oscuras, pero aún guardan un anillo, una nota, una canción en un disco viejo que cada tanto vuelve a sonar en su mente. Y así, aunque han salido de Sodoma, Sodoma aún vive en su habitación. Lucas 17:32 es tajante y breve. Acordaos de la mujer de Lot. No es solo una advertencia histórica, es una alarma espiritual. No basta con cambiar de camino, hay que dejar de mirar atrás. Cada vez que el Señor quería hacer algo nuevo con su pueblo, lo primero que pedía era limpieza. En el Antiguo Testamento, antes de entrar a la tierra prometida, Josué instruyó al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué 3:5. Santificación no es solo oración, es acción. Es revisar, purgar, entregar, sacar.
Tu dormitorio puede ser la antesala de un nuevo comienzo o el eco de una vida que ya no te pertenece. Todo depende de lo que decidas permitir que permanezca. No importa cuántos años tengas ni cuántas etapas hayas superado. Mientras estés vivo, Dios sigue construyendo algo nuevo contigo. Pero Él no lo hará sobre ruinas sin limpiar. No levantará lo eterno sobre lo que aún huele a derrota, a pecado, a pasado. Por eso, esta primera parte del camino comienza aquí, con una revisión honesta, con una oración sincera y con la valentía de sacar sin nostalgia todo lo que ya no honra al Dios que te ha llamado. Porque mientras haya algo del ayer ocupando el espacio del hoy, el futuro seguirá detenido. Y es ahí donde muchos han estado por años, estancados no por falta de fe, sino por falta de limpieza, creyendo que oran, pero no oyen, creyendo que descansan, pero no se reponen, creyendo que ya perdonaron, pero aún conservan el veneno en forma de recuerdos. El Señor te llama hoy a hacer espacio, a vaciar para ser llenado, a limpiar para ser consagrado, a soltar para ser libre. Porque cuando decides vaciar tu cuarto de todo lo que ya no edifica, estás diciendo con tus acciones: Señor, te entrego no solo mi corazón, sino también mi espacio. Habita aquí, reposa aquí, transfórmalo todo desde adentro hacia afuera. Hay elementos que se colocan con intención estética, sin pensar en el significado espiritual que cargan. Objetos que decoran, pero que también contaminan. El dormitorio, lugar de descanso y comunión, puede convertirse en un terreno espiritualmente vulnerable cuando se permite que símbolos, figuras o adornos ajenos al propósito de Dios permanezcan allí. No se trata de superstición, sino de entendimiento espiritual. El enemigo no necesita ocupar todo un lugar para operar. Le basta con una grieta. La palabra de Dios ha sido clara desde el principio respecto a lo que se introduce en el espacio donde el pueblo habita. En Deuteronomio 7:26 dice: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El término anatema revela una advertencia directa. Lo que ha sido consagrado a lo impuro trae maldición si es acogido en la intimidad del hogar. El lenguaje espiritual de los símbolos no es nuevo. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha representado realidades invisibles a través de imágenes, figuras o marcas. Dios mismo lo expresó cuando prohibió la fabricación de ídolos y esculturas que pretendieran representar lo divino. Éxodo 24:5 lo establece sin ambigüedad: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aunque muchos ya no se postren ante estatuas, hay símbolos en las paredes, cuadros en los veladores, adornos en las repisas que representan sistemas espirituales contrarios al reino de Dios. La permisividad en este ámbito no es inofensiva. Lo que se tolera en lo visible puede dar autoridad a lo invisible para operar en lo oculto. El dormitorio no puede ser neutral. Todo lo que lo compone o lo decora comunica un mensaje al mundo espiritual. Hay imágenes que han sido creadas bajo inspiración pagana, cargadas de significados ocultos y que muchas veces son adoptadas por quienes desconocen su origen. Figuras mitológicas, signos astrológicos, mandalas, deidades extranjeras o arte esotérico se colocan por moda, sin discernimiento, sin conciencia del ambiente espiritual que atraen. El Salmo 101:3 declara con firmeza: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Esta afirmación no solo apunta a lo moral, sino también a lo visual. Lo que se contempla, se internaliza. Lo que se permite en el entorno, influye en el alma. Los profetas de Israel entendieron este principio. Cada vez que el pueblo caía en idolatría, lo primero que Dios ordenaba era derribar los altares, romper las imágenes, destruir los objetos consagrados a lo falso. No bastaba con cambiar la actitud interior, había que limpiar también el espacio exterior. En 2 de Crónicas 34:3-4 se describe la reforma de Josías. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera,
de las esculturas y de las imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas en alto. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. No hay renovación espiritual sin una limpieza radical de lo que contamina la atmósfera del lugar donde se habita. Dios es celoso de su presencia y exige santidad en todo lugar donde Él desea manifestarse. El dormitorio, siendo el espacio más íntimo del hogar, debe reflejar reverencia, consagración y alineación con su palabra. No puede haber armonía espiritual donde conviven la palabra de Dios y figuras asociadas a doctrinas contrarias. En el libro de Hechos, cuando el evangelio comenzó a penetrar la cultura pagana, muchos que creyeron en Cristo reaccionaron de inmediato ante los objetos que antes consideraban normales. Hechos 19:19 lo narra. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La transformación espiritual se evidencia en acciones concretas. Cuando el corazón se vuelve a Dios, también se vuelven los ojos, las manos y todo lo que forma parte del entorno cotidiano. El enemigo ha disfrazado muchos de sus símbolos bajo el ropaje de arte, cultura o neutralidad decorativa. Sin embargo, todo lo que ha sido creado para glorificar otras entidades o promover creencias contrarias a la fe cristiana carga una influencia espiritual real. Los objetos tienen un origen y ese origen determina la atmósfera que proyectan. En 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo es directo al afirmar: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aunque no se les rinda culto, la sola posesión o exhibición de elementos consagrados a lo profano implica una participación involuntaria en su sistema espiritual. No se trata de legalismo, se trata de pureza. No se trata de apariencia, se trata de alineación con el Espíritu Santo. El propósito del dormitorio es restaurar cuerpo, mente y espíritu. Si lo que rodea ese espacio contradice el ambiente de santidad que Dios desea establecer, el resultado será desconexión espiritual, confusión emocional y perturbación invisible. Muchas batallas que se luchan en el descanso, muchas pesadillas recurrentes, muchas sensaciones de inquietud sin explicación lógica, tienen su raíz en la contaminación del entorno. Cuando la Biblia habla de los lugares santos, resalta la necesidad de que todo lo que esté dentro sea escogido, consagrado y dispuesto según la voluntad divina. El tabernáculo no solo tenía reglas para los sacrificios, sino también para los objetos, los colores, las telas, los aromas. Cada detalle comunicaba obediencia y reverencia. Dios no ha cambiado. Su estándar sigue siendo la santidad. Todo lo que está presente en el dormitorio debe estar bajo autoridad espiritual. No es suficiente con decir que se ama a Dios si se toleran objetos que exaltan lo que Él rechaza. No es coherente hablar de luz si se comparte el espacio con símbolos de oscuridad. La santidad no es parcial. En Levítico 20:26, Dios declara: habéis de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ser apartado implica distinguirse en todo, incluso en lo que se cuelga en las paredes o se coloca sobre una mesa. No es radicalismo, es obediencia. No es exageración, es discernimiento espiritual. Lo que se permite permanecer tiene poder para influir, y lo que se elimina abre espacio para que el Espíritu de Dios repose con libertad. Muchos se preguntan por qué no logran experimentar paz en la intimidad del hogar. ¿Por qué sienten una carga cada vez que oran? ¿O por qué sus pensamientos se desvían al buscar al Señor? La respuesta no siempre está en lo visible, pero sí suele estar relacionada con lo que se ha permitido tolerar. En Josué 7, el pecado de Acán consistió en esconder entre sus cosas un manto babilónico y un lingote de oro que Dios había prohibido. A simple vista no parecía grave, era solo un objeto, pero la consecuencia fue devastadora. Israel perdió una batalla que ya tenía asegurada. El favor de Dios se retiró momentáneamente. La presencia se detuvo.
y todo por un elemento contaminado que permanecía oculto entre lo que debía estar limpio. Josué 7:13 contiene la instrucción que restauró la comunión. Levántate, santifica al pueblo, porque el anatema está entre vosotros. La santificación no es un acto simbólico, es una limpieza real, involucra decisiones visibles. Requiere revisar cada rincón, examinar cada objeto, interrogar cada símbolo. La Biblia no nos llama a vivir en temor, pero sí en vigilancia. 1 Pedro 5:8 advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una de sus estrategias más efectivas es operar desde lo inadvertido, desde lo que parece inofensivo, desde lo que se tolera por ignorancia. Por eso, la palabra insiste en la renovación del entendimiento, porque solo con una mente alineada a Dios se pueden identificar las sutilezas del enemigo. La madurez espiritual requiere valentía para confrontar lo que otros consideran normal. Lo que se exhibe en un dormitorio no es solo decoración, es una declaración. Lo que adorna tu espacio íntimo refleja tu posición espiritual. Si el propósito es vivir una vida que agrada a Dios en todas las áreas, el primer paso es consagrar los espacios donde el alma se forma, donde el espíritu se conecta, donde la mente descansa. El Salmo 24:3-4 plantea una pregunta que lo resume todo. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este es el estándar que Dios espera de quienes desean habitar en su presencia. Todo lo que represente otra fuente de poder, sabiduría o protección debe ser retirado. No se puede buscar al Dios vivo y al mismo tiempo tolerar símbolos que representan prácticas ocultas, creencias contrarias o ideologías humanistas. Isaías 42:8 es terminante. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria, no negocia su santidad, no convive con lo impuro. Por eso, toda imagen que glorifique a lo pagano, toda figura que evoque prácticas idolátricas, todo símbolo que se levante como sustituto del Evangelio, debe ser removido sin demora. El proceso de santificación no es solo una purificación del alma, sino también del entorno, porque lo externo influye en lo interno, y donde hay impureza visual, tarde o temprano habrá confusión espiritual. El dormitorio debe ser una extensión del altar personal, un lugar donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, un espacio donde la adoración no se limite a las palabras, sino que se exprese también en lo que se decide conservar o desechar. El lugar donde se descansa debería ser también un lugar donde el alma se rinde ante Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos han permitido que elementos que fueron creados para facilitar la vida terminen ocupando el espacio que pertenece a la intimidad espiritual. La tecnología, en su variedad y aparente neutralidad, se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para interrumpir el fluir del espíritu en el entorno más privado. Un dormitorio que está saturado de pantallas, notificaciones, distracciones visuales y ruido digital pierde su capacidad de ser santuario. La palabra de Dios enseña en Salmos 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero la quietud no puede lograrse si el corazón vive en un estado constante de estimulación artificial. La presencia de dispositivos electrónicos que absorben la atención del alma, desvían el pensamiento y enfrían la sensibilidad espiritual se ha vuelto tan común que muchos ya no lo reconocen como un estorbo. No es el objeto en sí el que contamina, sino el lugar que ocupa en el tiempo y en el pensamiento. Cuando una persona permite que la primera y última interacción del día sea con una pantalla y no con la voz de Dios, está estableciendo un orden de prioridades que tarde o temprano tendrá consecuencias. Mateo 6:21 declara: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando el tesoro se deposita en el entretenimiento,
la información inmediata o la conexión digital constante, el corazón inevitablemente se inclina hacia esos mismos lugares. No hay comunión con Dios donde hay saturación de contenidos que no edifican. Lo que entra por los ojos y oídos en las horas más vulnerables del día, antes de dormir y al despertar, moldea el estado del alma, influye en los pensamientos y define la condición del espíritu. Jesús enseñó a buscar el reino de Dios como lo primero y lo más importante. Marcos 1:35 lo describe así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Este ejemplo no es una sugerencia decorativa, es un modelo de disciplina espiritual. El Señor, aun siendo Dios, priorizó la desconexión del entorno para conectar con el Padre. Hoy, muchos hacen exactamente lo opuesto. Se acuestan con un dispositivo en la mano y se levantan para revisar notificaciones antes de que su mente haya despertado por completo. Y se preguntan por qué sus oraciones parecen frías, por qué su discernimiento espiritual ha disminuido, por qué su descanso es ligero y su mente agitada. El dormitorio no puede ser un teatro de estímulos mundanos y al mismo tiempo un templo de revelación divina. Lo uno ahoga lo otro. En 1 Samuel 3, el joven Samuel dormía cerca del arca del pacto cuando oyó por primera vez la voz de Dios. El ambiente estaba consagrado, silencioso, propicio para la revelación. No era casualidad que la voz llegara en la quietud de la noche, cuando todo lo demás estaba en silencio. Ese principio sigue vigente. Si se desea oír a Dios, es necesario apagar todo lo demás. No hay comunión verdadera en medio de constantes interrupciones. La tecnología, cuando se introduce sin discernimiento en los momentos de intimidad, se convierte en un velo que impide la claridad espiritual. Hay quienes justifican su dependencia tecnológica con el argumento de que la Biblia también está en sus dispositivos, que escuchan predicaciones, que consumen contenido cristiano. Pero el problema no radica en el contenido espiritual aislado, sino en el contexto en el que se recibe. No es lo mismo leer la Escritura en un espacio consagrado a la oración que hacerlo en una pantalla saturada de notificaciones, en medio de una habitación donde la televisión nunca se apaga y el teléfono vibra cada pocos minutos. Santiago 1:8 advierte: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta inconstancia también se manifiesta cuando se pretende alimentar el espíritu y la carne desde la misma fuente, al mismo tiempo, en el mismo espacio. La tecnología se ha infiltrado en la estructura espiritual del hogar. Lo que antes era un lugar de refugio, ahora se ha convertido en una extensión del mundo exterior. El dormitorio, en muchos casos, ya no es un lugar de descanso, sino una estación de conexión digital permanente. Esto afecta no solo el sueño, sino también la calidad de la vida interior. Filipenses 4:8 instruye: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Pero cuando los últimos pensamientos del día están llenos de imágenes sin sentido, conversaciones vacías o entretenimiento superficial, no queda espacio para meditar en lo eterno. El diseño de Dios para el hombre incluye descanso integral. El cuerpo necesita reposo, la mente necesita silencio, el espíritu necesita comunión. Pero ningún descanso es completo cuando el alma se acuesta cargada de impresiones digitales, estímulos innecesarios y voces ajenas al Espíritu Santo. Isaías 30:15 dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Esta promesa no se puede experimentar si no se decide con intención y reverencia desconectar lo que distrae, silenciar lo que interrumpe y retirar lo que sustituye la comunión con Dios. El corazón humano fue diseñado para adorar, y lo que más atención recibe se convierte tarde o temprano en el objeto de esa adoración. La tecnología, cuando ocupa el lugar de la palabra, de la oración y del descanso sagrado, se convierte en una forma moderna de idolatría. En Colosenses 3:5 Pablo exhorta: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aunque se trate de aparatos que facilitan la vida diaria, su uso desenfrenado puede reflejar una dependencia espiritual mal ubicada. Cuando el alma necesita constantemente estímulo externo para sentirse viva, está perdiendo la capacidad de nutrirse en lo profundo. Dios no compite por atención. Él llama, espera, habla, pero no grita por encima del ruido. Elías lo entendió cuando buscó al Señor en el viento, en el fuego, en el terremoto, y finalmente lo oyó en un silbo apacible. Ese silbo no se escucha en medio de pantallas encendidas toda la noche. No se distingue entre múltiples voces digitales. Se requiere un entorno limpio, un corazón receptivo, un ambiente donde el espíritu no tenga que luchar por ser oído. Gálatas 5:25 nos recuerda: si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Esta caminata espiritual no es compatible con una vida sin pausa, sin contemplación, sin momentos de retiro genuino. Los años pasan y con el tiempo debería aumentar el discernimiento. En lugar de justificar la presencia constante de lo artificial, la madurez espiritual exige un regreso a lo esencial. Una habitación libre de distracciones, donde el alma pueda reposar sin sobresaltos, donde la mente pueda meditar en la palabra sin interrupciones, donde el cuerpo pueda rendirse al descanso sin estímulos innecesarios. La vejez no debe ser sinónimo de resignación espiritual, sino de consagración más profunda. Job 12:12 afirma: en los ancianos está la sabiduría, y en largura de días la inteligencia. Esa sabiduría se refleja también en las decisiones prácticas que se toman respecto al entorno donde se habita. El Señor desea tener comunión íntima con sus hijos, no solo en la iglesia, no solo en la oración colectiva, sino en lo privado, en lo cotidiano, en lo sencillo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero esa puerta no siempre está cerrada con llave. A veces está simplemente bloqueada por el ruido, por la distracción, por la luz azul de una pantalla que nunca se apaga. No se trata de rechazar la tecnología en sí, sino de consagrar el lugar que se le permite ocupar. Cuando lo eterno es desplazado por lo temporal, lo sagrado se diluye y el alma comienza a resecarse. Los profetas se apartaban, Jesús se retiraba, Moisés subía al monte, Daniel cerraba la puerta, Pablo pasaba temporadas en silencio. Todos los hombres de Dios entendieron la importancia del aislamiento intencional para recibir dirección, para reposar, para restaurar su visión. Hoy, ese principio sigue siendo clave. El dormitorio puede ser ese monte privado, ese aposento alto, ese lugar de encuentro, pero debe estar limpio, debe estar libre, debe estar disponible. La tecnología no puede convertirse en el sustituto del silencio, ni el entretenimiento en la competencia de la palabra. Volver a lo simple es una decisión espiritual. Eliminar de la habitación todo lo que distorsiona la comunión con Dios es parte de un proceso de santificación que no se limita al alma, sino que toca también el entorno. Romanos 13:12 nos insta: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esa luz comienza a brillar en los pequeños gestos, en las decisiones conscientes, en los hábitos que se reforman para dar prioridad a lo eterno. Cuando se consagra el dormitorio, se consagra la atmósfera donde el alma reposa. Cuando se limpia el espacio de distracciones, se limpia también el acceso espiritual. Donde hay orden, hay paz. Donde hay silencio, hay revelación. Donde hay espacio, hay presencia. El Espíritu Santo no necesita ser invitado con palabras, necesita ser recibido con acciones, y una de ellas es apagar, retirar, soltar lo que no edifica. Porque sólo así, en el silencio sagrado de la habitación consagrada, la voz de Dios vuelve a oírse con claridad. Todo lo que permanece en un espacio consagrado debe reflejar la transformación que Dios ha hecho en el alma. No basta con decir que se ha sido renovado por dentro, si lo que está presente en lo exterior continúa susurrando palabras del pasado. En el ámbito espiritual, la coherencia entre lo que se cree y lo que se conserva es más que un detalle, es una declaración.
Hay quienes han sido liberados de cadenas profundas, perdonados, restaurados y llamados a una vida nueva, pero aún conservan ropas, artículos o elementos que no son compatibles con la nueva identidad que han recibido. La madurez espiritual exige discernimiento sobre lo que ya no puede permanecer. Y ese discernimiento debe ser aplicado incluso al rincón más íntimo del hogar, donde se guarda lo que alguna vez representó una versión que ya fue crucificada con Cristo. Efesios 4, 22, 24 lo deja sin margen de ambigüedad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este mandato no es simbólico, es una orden de abandono. Dejar el viejo hombre implica también dejar los objetos que le pertenecían. Porque cuando se mantiene la ropa que expresa sensualidad, rebeldía, pecado, vanidad o una actitud contraria a la humildad del espíritu, se está manteniendo viva una narrativa que debería haber sido enterrada en el momento en que se declaró: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La ropa comunica, y lo que comunica tiene peso espiritual. Lo que se guarda en el armario no está desconectado de lo que sucede en el corazón. En la Biblia, los cambios de vestimenta eran más que ajustes exteriores, eran actos proféticos. Cuando José fue sacado de la cárcel para presentarse ante Faraón, lo primero que hicieron fue cambiarle las ropas. Cuando el hijo pródigo regresó, lo primero que el padre mandó traer fue el mejor vestido. Cuando Zacarías vio a Josué, el sumo sacerdote, cubierto de vestiduras viles, el ángel ordenó que fueran cambiadas por ropas limpias. No era vanidad, era señal de restauración. En cada uno de estos casos, el acto de vestirse representaba el estado del alma y el lugar espiritual al que habían sido llamados. No se podía acceder a lo nuevo con las marcas visibles de lo viejo. En Isaías 61:10 se expresa con claridad: me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Esta declaración no puede habitar en el mismo espacio donde se conserva una ropa que evoca orgullo, inmoralidad o desobediencia. No hay neutralidad cuando se trata de lo que se elige conservar en el lugar de descanso. Lo que permanece tiene un mensaje. Y ese mensaje puede ser contradictorio con la oración que se eleva al acostarse. Hay quienes piden dirección pero guardan atuendos que recuerdan una etapa de confusión. Piden pureza, pero mantienen en su habitación prendas que exaltan la carne. Piden unción, pero duermen rodeados de evidencias del ego. Y el espíritu se entristece, no porque vea ropa, sino porque ve incoherencia. El proceso de transformación espiritual no es completo si no alcanza también lo material. El despojo no es una renuncia abstracta, es una rendición visible. Es permitir que la cruz no solo toque el alma, sino también los objetos que se conservan. Cuando Pablo se convirtió, no solo cambió su teología, también cambió su andar, su lenguaje, su entorno. Y aunque no se registra que haya hecho una limpieza de armario, el principio permanece. Lo que antes era ganancia, ahora lo consideraba basura por causa de Cristo. Y entre las muchas formas de ganancia que el mundo ofrece está la apariencia, la imagen, la proyección de una identidad que el cielo no ha autorizado. No es legalismo limpiar el armario, es obediencia. No es extremismo revisar lo que se conserva, es integridad espiritual. Cuando una persona continúa guardando ropa de etapas de pecado, está enviando un mensaje doble al mundo espiritual. Está diciendo: fui rescatado, pero aún necesito esto. Fui perdonado, pero aún no estoy listo para soltarlo. Fui transformado, pero conservo fragmentos del disfraz anterior. Y esa ambigüedad es peligrosa, no porque Dios deje de amar, sino porque el enemigo se mueve con autoridad allí donde la luz no ha sido completamente encendida. Apocalipsis 3:4 revela una promesa profunda. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esta promesa no es solo para los tiempos finales, es una exhortación presente.
Las vestiduras limpias representan una vida sin mezcla, una decisión continua de caminar en coherencia. Y esa coherencia comienza también en lo que se decide conservar, incluso cuando nadie lo ve. Porque lo que está escondido en el armario aún habla, aún marca, aún influye. El guardarropa es un reflejo silencioso de la identidad. Puede que nadie vea lo que hay en los cajones o perchas, pero Dios lo ve, y el alma lo siente. Si al abrir el ropero se encuentra orgullo, vanidad, provocación, ego, lujo vacío o recuerdos de una vida vieja, ese espacio está clamando por redención. Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta vestidura no es de tela, pero lo que se guarda puede facilitar o entorpecer ese mandato. Cuando se hace provisión para lo que ya se había crucificado, se está reviviendo una parte del yo que debería haber muerto en el altar. Muchos creen que al envejecer, ciertas cosas ya no representan un problema, pero la edad no garantiza pureza. La madurez no garantiza discernimiento. El enemigo no se retira porque los años pasen. De hecho, busca grietas nuevas, espacios olvidados, puertas que quedaron entreabiertas, y uno de esos espacios es el dormitorio. En especial, aquello que se guarda como por si acaso, porque fue caro, porque es parte de mi historia. La historia que Dios quiere escribir no necesita accesorios del capítulo anterior. El nuevo hombre no necesita trajes del viejo. En Zacarías 3:4 se describe al sumo sacerdote Josué, vestido con ropas viles ante el ángel. Y el ángel dijo: quitadle esas vestiduras viles. Luego dijo: he quitado de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. El acto de quitar la ropa no era estético, era espiritual. La ropa era una señal visible del estado interior. Y Dios no lo dejó vestido como estaba, no lo dejó con una mezcla. Lo limpió, lo vistió, lo restauró. Así actúa Dios. Pero cuando el hombre decide conservar lo que ya ha sido reemplazado, interrumpe ese proceso de restauración plena. No se puede caminar hacia adelante mirando el espejo del ayer. Y en ese espejo, muchas veces, está reflejada la ropa de otro tiempo, de otra identidad, de otro espíritu. El evangelio no solo transforma el corazón, también redefine el lenguaje visual. No por moralismo, sino por propósito. Una prenda puede no tener poder en sí misma, pero el significado que se le asigna y el recuerdo que evoca sí lo tienen. Hay vestidos que representan momentos de orgullo, trajes que exaltan una imagen de sensualidad, atuendos que se usaron para agradar al mundo y no a Dios. Conservados, siguen hablando, no de la gloria de Dios, sino de la gloria del yo, no de humildad, sino de ambición. Y donde el ego se manifiesta, el espíritu se retira. En Colosenses 3:12, Pablo exhorta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esta es la verdadera vestimenta del creyente. Y aunque no está hecha de tela, debe reflejarse en todas las áreas de la vida. Un armario que no ha sido rendido es un símbolo de una vida que aún no ha sido completamente entregada. No por falta de amor, sino por falta de decisión. La limpieza espiritual no se limita a lo que se dice en la oración. Se expande hacia lo que se guarda, lo que se elige conservar, lo que se sigue justificando, aunque ya no se necesita. Cuando se envejece, lo esencial debe ganar espacio. El peso de lo innecesario debe ser entregado. El ropero debe hablar del cielo, no del mundo. Debe expresar la sencillez del espíritu, no la vanidad de los años pasados. Porque cada prenda, cada artículo, cada objeto tiene una voz. Y esas voces llenan el ambiente espiritual donde se descansa, donde se ora, donde se busca dirección. Si el entorno está saturado de palabras del pasado, ¿cómo podrá el corazón percibir con claridad la voz de Dios? Por eso, el llamado es claro. No basta con haber sido transformado. Es necesario demostrar esa transformación en cada rincón del espacio donde se habita. Y eso incluye la ropa, lo que se cuelga, lo que se guarda, lo que se sigue viendo como parte de la identidad, aunque el cielo ya haya hablado. Esa versión de ti ha quedado atrás.
El orden no es un detalle decorativo ni una preferencia de personalidad. Es una manifestación visible de una realidad espiritual más profunda. Dios no se revela en medio del caos, ni habita donde reina la confusión. Desde el principio de las Escrituras, el carácter divino se presenta con claridad. Un Dios de orden que organiza, separa, estructura y pone en su lugar todo lo que ha creado. Génesis 1 no comienza con milagros de fuego, sino con la organización del caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz. Génesis 1, 2 o 3. El primer acto divino fue traer forma donde no la había, establecer límite donde solo había descontrol, infundir propósito donde todo parecía sin sentido. Ese mismo patrón espiritual sigue vigente en cada vida que desea experimentar su presencia. Cuando una persona permite que el lugar donde descansa, medita, ora y se recupera esté lleno de desorden, está entregando un terreno fértil para el estancamiento interior. El dormitorio no es solo un espacio físico, es un territorio espiritual donde se reflejan las batallas invisibles del alma. El desorden en el entorno no es inocente, es un eco de un corazón que necesita dirección, de pensamientos que no han sido alineados, de decisiones que se han postergado. Proverbios 24, 30, 31 ofrece una imagen que traspasa lo visual. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. El abandono exterior habla del descuido interior. Lo que no se atiende por fuera revela lo que no se ha resuelto por dentro. El enemigo no siempre entra con estruendo, a veces simplemente se acomoda entre el desorden. Encuentra espacio en lo que se tolera, en lo que se posterga, en lo que se ignora. Una habitación donde las cosas están fuera de lugar es más que un ambiente incómodo, es un reflejo de prioridades desequilibradas. Cuando se permite que el caos reine en el entorno más íntimo, se pierde la sensibilidad para reconocer lo sagrado. La voz de Dios no es captada con claridad en medio del ruido visual, del peso acumulado, de la confusión de objetos. Isaías 32:18 declara: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esa promesa está directamente ligada al diseño espiritual que Dios tiene para el lugar donde vivimos. Y esa habitación de paz comienza con un acto de limpieza y reordenamiento intencional. Nada que esté vinculado al carácter de Dios es desordenado. El tabernáculo fue construido con instrucciones minuciosas, cada detalle medido, cada pieza colocada con un propósito definido. No había improvisación, no había desorden, no había lugar para la acumulación sin sentido. Cada espacio tenía su función, cada objeto tenía su lugar. Levítico 24, Éxodo 25, Números 4. Todos estos pasajes muestran a un Dios que honra lo específico, que habita donde hay estructura, que manifiesta su gloria donde hay reverencia y orden. No es posible pretender una vida espiritual plena si el lugar donde se busca al Señor está lleno de objetos que distraen, de ropa sin doblar, de papeles apilados sin propósito, de cosas amontonadas sin dirección. El desorden físico crea un ambiente de saturación que impide al alma respirar con libertad. Cuando el corazón está lleno de cargas, el entorno lo refleja. Cuando la mente está sobrecargada de asuntos no resueltos, el espacio que se habita se convierte en una extensión de ese peso. Por eso el llamado a la limpieza exterior no es una tarea trivial, es un acto espiritual. Es declarar: el lugar donde habito será también un lugar donde el Espíritu Santo pueda reposar. El rey Ezequías comprendió esto cuando ordenó que se abrieran las puertas del templo y se limpiara todo lo que no pertenecía. En 2 de Crónicas 29:5 instruyó: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Aunque se refería al templo de Jerusalén,
El principio es aplicable hoy. Cada habitación puede convertirse en una extensión del santuario si se purifica con intención, si se pone en orden con reverencia, si se retira lo que contamina o simplemente estorba. El desorden físico puede anestesiar la sensibilidad espiritual. Cuando el alma se acostumbra a vivir entre el caos, también pierde la urgencia de buscar dirección, pierde la claridad para discernir, pierde el deseo de encontrarse con Dios en la intimidad. La rutina se convierte en un torbellino sin centro y el lugar de descanso deja de ser un lugar de renovación. La vida espiritual se vuelve mecánica, las oraciones se vuelven automáticas, la búsqueda se diluye, porque donde hay desorden, hay desconexión. 1 Corintios 14:33 lo confirma. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Donde Él reina, hay estructura. Donde Él habita, hay claridad. Donde Él se manifiesta, todo encuentra su lugar. La decisión de poner orden no es una tarea menor, ni un simple ejercicio de organización. Es una declaración de intenciones espirituales. Es reconocer que la atmósfera donde se duerme, se medita y se ora, debe ser también un reflejo del reino. Es declarar con acciones visibles que el Señor es bienvenido en ese espacio. No hay oración ferviente que prospere en medio del descuido continuo. No hay adoración profunda que se sostenga en un entorno saturado de ruido visual. La mente necesita reposo, el espíritu necesita espacio, el alma necesita dirección. Y todo comienza con el acto concreto de decir: este lugar será consagrado, este espacio será transformado, este entorno será redimido. El cuerpo también responde al ambiente que le rodea. Cuando todo está desordenado, la calidad del sueño se afecta, la concentración disminuye, la fatiga se incrementa. Pero más allá de lo físico, hay una realidad espiritual que está en juego. Si el enemigo logra mantener el caos en el entorno, también mantiene la confusión en la mente. Si logra distraer con lo acumulado, impide que el corazón escuche. Si logra saturar con cosas sin propósito, debilita la sensibilidad. La disciplina de ordenar es una forma de resistencia espiritual. Es decir, aquí no reina el descuido, aquí no reina la apatía, aquí reina Cristo. Y si Él habita, todo lo que le rodea debe reflejar su naturaleza. El llamado a ordenar no es para perfeccionistas, es para todos los que desean una vida espiritual vibrante, profunda, auténtica. Porque cada vez que se limpia un rincón, cada vez que se retira lo innecesario, cada vez que se organiza con propósito, se está preparando un lugar para que el Espíritu Santo repose. Y cuando Él reposa, todo cambia. La atmósfera cambia. El ánimo cambia. La dirección se aclara. La paz fluye. Porque donde hay orden hay presencia. Donde hay orden hay dirección. Donde hay orden hay vida. No es tarde para comenzar. No importa cuánto tiempo haya permanecido el desorden. No importa cuánto se haya acumulado. Hoy una decisión puede marcar la diferencia. Hoy una limpieza puede abrir una puerta. Hoy una acción concreta puede activar una transformación espiritual. Dios no exige perfección externa, pero sí espera obediencia interna. Y esa obediencia se traduce en detalles, en la disposición de una cama, en el retiro de objetos sin uso, en la creación de un espacio de paz, porque lo que se ve por fuera influye en lo que se vive por dentro. El alma prospera en ambientes ordenados, y un dormitorio ordenado no es solo un espacio agradable, es un reflejo de una vida rendida, de una fe intencional, de un deseo profundo de caminar en sintonía con el Espíritu. Es un acto silencioso, pero poderoso, una forma de decir sin palabras: este lugar le pertenece al Señor, y si le pertenece, nada que no esté alineado con su carácter debe permanecer. Que así como se alinea el corazón, también se alinee el entorno. Que así como se ordenan los pensamientos, también se ordene el espacio. Porque donde habita el Espíritu de Dios, no hay confusión, no hay caos, no hay acumulación sin sentido. Solo hay luz, orden, propósito y paz. La atmósfera espiritual de una habitación se define por lo que se entrona en ella. Lo que ocupa el lugar de prioridad
determina el tipo de influencia que reina sobre ese espacio. Y cuando los elementos visibles sustituyen la centralidad de la palabra y desplazan el altar personal de oración, se produce una desconexión que no siempre es percibida al instante, pero que se manifiesta con el tiempo en la sequedad del alma, en la debilidad espiritual y en la pérdida de sensibilidad para oír la voz de Dios. El dormitorio, que debería ser refugio de encuentro con lo eterno, se vuelve territorio estéril cuando en lugar de escritura hay literatura hueca, cuando en lugar de intercesión hay prácticas externas, cuando lo que llena la mesa de noche no es la Biblia, sino objetos que pretenden suplir la presencia del Espíritu. Desde los días del pueblo de Israel, Dios advirtió sobre el peligro de elevar sustitutos, incluso bajo formas aparentemente inofensivas. Jeremías 2:13 denuncia con claridad: ¿por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la esencia de todo objeto que reemplaza la voz directa de Dios. Parece ofrecer consuelo, pero no sostiene el alma. Promete guía, pero no ilumina el camino. Aparenta espiritualidad, pero niega el poder verdadero. El Señor no comparte su espacio con símbolos humanos, ni delega su palabra en amuletos, frases sin vida o métodos que nacen de la autosuficiencia. Todo lo que pretende ocupar el lugar de su voz lo reemplaza sin autoridad y con consecuencias. La habitación que ha sido consagrada a Dios no puede ser el mismo lugar donde se levantan sustitutos que intentan ofrecer lo que solo el Espíritu Santo puede dar. En Hechos 17, Pablo observa en Atenas una ciudad llena de imágenes religiosas, y entre ellas se encuentra un altar al Dios no conocido. Aquel pueblo tenía sed de lo divino, pero en lugar de buscar al Dios verdadero, lo sustituyeron con formas. Así sucede también en la intimidad del creyente cuando, en lugar de establecer una vida de oración, se apoya en rituales vacíos, cuando en lugar de escuchar la palabra revelada, se consulta una frase de calendario o un libro de autoayuda. Isaías 31 lo expresa con firmeza: «Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que toman consejo, pero no de mí, y que se cubren con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». Dios no necesita intermediarios físicos en el lugar donde habita su presencia. No hay piedra, objeto, símbolo o fórmula que sustituya una vida de comunión. La fe no se fortalece por la acumulación de elementos visibles, sino por la rendición constante en lo invisible. Cuando la habitación está llena de cosas que distraen del propósito principal, el corazón comienza a depender de lo secundario. El altar se convierte en decoración, la oración en rutina, la palabra en adorno. Y ese es el inicio de un deterioro espiritual silencioso que no siempre se nota con rapidez, pero que inevitablemente produce esterilidad. El enemigo no siempre busca destruir con violencia, muchas veces busca desplazar con sutileza. Colocar en la habitación algo que reemplace la oración no siempre parece un acto peligroso. Pero en el mundo espiritual, todo lo que desvíe la atención del Creador hacia la creación se convierte en idolatría. Deuteronomio 4:39 establece la centralidad absoluta de Dios. Reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Ese no hay otro incluye cualquier cosa, incluso bien intencionada, que pretenda ocupar su lugar en el espacio más íntimo de nuestra vida. La consagración comienza con la purificación. Y purificar no es solo limpiar, sino reemplazar lo vano con lo eterno. Retirar lo que no edifica y restaurar el lugar de honor para la escritura, para la oración, para el silencio sagrado donde Dios habla sin interferencia. Cuando la habitación se convierte en altar, el cielo responde, la comunión se renueva, la voz se vuelve clara y la presencia se establece con poder. Nada debe ocupar el lugar que le pertenece solo a Él. La transformación que Dios desea hacer en tu vida no se limita a lo visible, pero comienza a manifestarse en lo concreto. Cuando decides consagrar incluso los espacios más cotidianos, estás diciendo con tus actos
que tu fe no es un accesorio, sino una identidad que abarca cada rincón. El dormitorio no es un lugar insignificante, es el umbral entre el descanso físico y la renovación espiritual, entre el silencio del cuerpo y el susurro de Dios. Al permitir que ese entorno refleje orden, propósito y santidad, estás abriendo la puerta a una nueva dimensión de comunión. Porque en lo pequeño también se honra al Creador. Y cuando se honra en lo secreto, Él recompensa en lo eterno. No se trata solo de lo que se saca, sino de lo que se decide permitir que permanezca. Paz, pureza, adoración y sobre todo, su presencia. Que el lugar donde reposas no sea solo donde terminas tu día, sino donde comienza tu encuentro con el cielo. Porque quien rinde su dormitorio a Dios le está diciendo con claridad: aquí también eres bienvenido.